representar esto. Ajá. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? Vamos a ubicar nosotros un triángulo. Solamente que esta vez lo vamos a hacer con la compuerta más grande para poder visualizar todo de una forma más fácil. ¿Okay? Acá tendríamos la compuerta, la voy a ubicar un poco más grande para que se pueda visualizar lo que queremos representar. Ahí está. Entonces, en esta compuerta que está acá, yo voy a ubicar el centroide y voy a ubicar el centro de presión. Aquí está. Ya sabemos que en el centro de presión nosotros vamos a tener ubicada la fuerza, que va a ser perpendicular a la compuerta. Y que acá nosotros vamos a tener ubicada la tensión. Y por acá nosotros tenemos entonces nuestro pivote. Y vamos a cambiarle de color la fuerza. Ahí está, para que la represente. Ahora bien, ¿qué es importante? ¿Qué es importante para nosotros? ¿Qué es importante para nosotros? Esta distancia. A esta distancia nosotros le conocemos como YC, distancia inclinada hasta el centroide. ¿Okay? Y a esta distancia hasta acá nosotros le conocemos como YP, o distancia inclinada hasta el centro de presión. ¿Qué altura es importante acá? ¿Qué distancia? La distancia vertical desde el centroide al nivel de agua libre. Esa distancia es importante, que se conoce como HC. Okay. Entonces, bueno, lo que es esta y estas dos, vamos a cambiar el color. Okay. Y le ubicamos entonces acá, esta señora que está acá, la vamos a llamar HC. A esta inclinada le vamos a llamar YC. Y a esta le vamos a llamar YP. A esta fuerza que tenemos por acá le vamos a llamar entonces F, que va a ser la fuerza hidrostática. Y a esta le vamos a llamar T, que va a ser la tensión de la cuerda. ¿Ok? Ahora, para sacar estas distancias que están acá, este sería como el diagrama simplificado de la compuerta. Yo lo que necesito son las distancias respectivas. Entonces, bueno, vamos a ubicar esa distancia. Fíjate, esta distancia desde el nivel de agua libre hasta la base de la compuerta tiene medida de 5 metros. Entonces acá, desde acá hasta la base de la compuerta, la medida sería 5 metros. Lo ubicamos acá, 5 metros. Ahí está. El ángulo que me están dando acá son 30 grados. En esta esquina significa que, bueno, nosotros de hecho podríamos utilizar estos mismos 30 grados, pero para no sobrecargar la imagen, yo voy a utilizar este ángulo que está acá. Si este ángulo que está abajo es 30, significa que entonces este que está por acá arriba debe ser 60. Ahí está, lo voy a ubicar acá para no sobrecargar nuestro diagrama, ¿no? Podríamos tomar, ya sabes, 30 o podemos tomar 60, que es su ángulo complementario, ¿no? Bien, ahora, ¿qué otros datos tenemos? Vamos a ver, fíjate. Acá tenemos en la compuerta, me dice que el diámetro son 10 pulgadas, ¿ok? 10 pulgadas. Ah, significa que entonces esta distancia que está desde acá, ¿verdad? Vamos a dibujarla con líneas punteadas. Desde acá, desde este punto, desde acá hasta el final, o sea, el tamaño de la compuerta son 10 pulgadas. Ahora, esas 10 pulgadas hay que llevarlas a metros. ¿Cómo llevamos las pulgadas a metros? Esto serían entonces 10 pulgadas o 10 in. Pero 10 in son igual a ¿cuánto? Para llevar pulgadas a metros, ¿verdad?
Una pulgada son 2,54 centímetros. O sea, una pulgada sería 0,0254 metros. Profesor, disculpe, ¿por qué era 10 pulgadas? O sea, ¿de dónde le salió 10 pulgadas? Acá está, mira, en la compuerta me dice que el diámetro de la compuerta son 10 pulgadas, ¿lo ves? Ah, ya, es dato. Claro, sí, acá está, mira, te lo estoy mostrando en la Ah, ok. pantalla. ¿Sí se ve? Ya, ok. Acá dice, mira, presta atención acá. Dice compuerta 10 10 pulgadas, pulgadas. ¿ves? Dice, ¿por qué Sí, la compuerta tiene 10 pulgadas? Porque porque la la tubería tubería es de 10 pulgadas, ¿ves? Ahí está. Ajá, sí, Hay ya, otro dato, perfecto. hay otro dato importante acá, que es el área de la compuerta. El área de la compuerta es circular, ¿ok? El área de la compuerta es Sí, circular. Ese también es un dato, porque es una tubería. Ajá, listo. Ahora bien, si esto mide 10 pulgadas, es decir, eh, pues en este caso sería 10 por 0,0254, un valor de cuánto entonces sería 0,254 metros, ¿no? ¿Lo podríamos utilizar en centímetros? Sí, se podría hacer en centímetros, sí, pero vamos a mantenerlo en metros. Ya que la altura me la están dando en metros, mantenemos esto en metros también. Bien, entonces, ¿qué pasa por acá si yo digo que este es el centroide de la compuerta? Ah, ahí tengo entonces otro dato importante. Si este es el centroide de la compuerta, significa que esta distancia es la mitad de lo que mide la compuerta. Es decir, si la compuerta completa mide 0,254, entonces la mitad ¿cuánto sería? Esta mitad ¿cuánto sería? Vamos a escribir esto acá así. sería, espera, porque estoy buscando mi calculadora. Está bien. Sería 0.254 entre 2 sería 0,127. 0,127 metros. Ahí está. La mitad, porque este que está acá ya dijimos que era el centroide, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esta también debe medir lo mismo. Ujú. 0,0127. Muy bien. Ajá, entonces, bueno, hay algunas cosas que yo puedo encontrar acá. Por ejemplo, si yo tengo esta distancia completa para este triángulo, yo podría encontrar también la distancia inclinada completa. O sea, esta Ujú. distancia inclinada yo la podría conseguir. Y conocido esta distancia, que es la mitad de la compuerta, yo podría tener lo que es YC. ¿Lo ves? Y Sí, teniendo YC también puedo calcular HC. O sea, allí vamos encontrando todos los datos que nos hacen falta. Ok, entonces, bueno, ¿cómo haríamos para calcular esta distancia, ¿no? Esta distancia inclinada. Bueno, sería este, ajá, ¿con qué lo calcularías? YC menos 0.127. Te lo voy a escribir No, así. Te lo voy a escribir así. toda la distancia es con el triángulo, Con el triángulo, porque tenemos aquí un triángulo con 60 grados acá. de 1 a 2. Claro, sí. Y este sería el cateto opuesto. Entonces yo podría decir que el seno de quién de 60 va a Ujú. ser igual a quién, al cateto opuesto, que son 5 entre el cateto adyacente, que no le hemos colocado nombre, pues vamos a llamarle simplemente D. ¿Ok? Ah, ok. Entonces, ¿cuánto es el valor de D? Sería 5,77. 5, ¿Con dos decimales o con tres? con 3 decimales vamos a trabajar. 5,774 5,774 metros. Ahí ya tenemos la metros. distancia completa. Ok, conocida la distancia completa, entonces ya yo puedo calcular el valor de YC, ¿cierto? Fíjate, Sí. ya entonces puedo saber cuál es el valor de YC. La diferencia. Exactamente, lo que tendremos que hacer para calcular YC, pues sencillo. YC va a ser Sería igual 5.
A 5,774 metros menos 5,647. 0,127 metros. Ahí. ¿Cuánto nos da? 5,647. 5,647. Ya tenemos el valor de YC. Ahora, con este valor de YC, yo puedo calcular el valor de HC. Por el triángulo también. Claro, fíjate, pero ahora tengo un triángulo más pequeño. ¿Eh? Este triángulo. Entonces ahora calculamos el valor de HC. ¿Ok? ¿Cuál sería entonces el valor de HC? Bueno, para HC, ¿verdad? Yo tengo la misma fórmula, ¿no? Yo diría, a ver, vamos a plantearlo como fórmula. El seno también, el seno de 60 debe ser igual a cateto opuesto, en este caso sería HC, sobre hipotenusa, en este caso la hipotenusa sería YC. Ahí está. Okay. 4,89. Entonces, listo. HC es 4,89, ¿no? Sí. Bien. Tendríamos ya HC. Listo. Tenemos el valor de YC y tenemos el valor de HC. Ajá. Ahora vamos a trabajar un poco con lo que es el perfil de esta compuerta. ¿Cómo se ve esta compuerta proyectada? Bien, si esta compuerta que está acá, yo la proyecto, ¿cómo se vería? Como un rectángulo. ¿Tú crees que se vea como un rectángulo? A ver, esa compuerta, ¿qué es lo Como que un, está? como un rombo. ¿Qué es lo que está tapando esta compuerta? Esta compuerta, ¿qué es lo que está sellando? Es una tubería, como un círculo. Exactamente, él está sellando Sí. una tubería. Y si está sellando una tubería, significa que su sección transversal debe ser circular, porque él está tapando una tubería. ¿Ves? Ahí está. Entonces, su área proyectada debe ser un círculo. ¿Ok? Ahí está. Su área proyectada debe ser un círculo. Entonces, bueno, yo dibujo acá la proyección de su área. Va a ser un círculo. Ahora bien, para este círculo que se me forma acá, vamos a colocarlo así, yo debo encontrar dos cosas, ¿verdad? Obviamente en este círculo que está acá, vamos a de todos modos aclararlo. Voy a trazar una línea acá. Va a estar ubicado en este círculo lo que es, ¿en qué color lo colocamos? En negro. Vamos a mantenerlo en negro. Vamos a tener lo que es el centroide del círculo y vamos a tener el centro de presión. ¿Ok? Vamos a ubicarlo acá. Ya sabemos entonces, vamos a colocar acá centroide, ya que tenemos espacio, centroide y centro de presión. Bien. Recuerda que el centro de presión es para llegar hasta C. Para nosotros, recuerda que por acá arriba tenemos el pivote. ¿Okay? Acá en la parte de arriba nosotros tenemos el pivote. Vamos a señalarlo acá en el gráfico, porque como es un trabajo tienes que señalar todo bien a detalle, ¿no? Este será el pivote. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Verdad? La tensión va a estar ubicada acá, en la parte inferior. Acá va a estar ubicada la tensión. Y la fuerza va a estar ubicada en el centro de presión.
esta distancia completa ya la conocemos, que la acabamos de calcular, 0,254, pero hay otra distancia que nosotros vamos a necesitar, que va a ser la distancia hasta el centro de presión. Esa distancia es importante y nosotros tenemos que encontrar esta distancia hasta acá, hasta el centro de presión, para poder hacer momento, ya que haciendo momento es que nosotros vamos a encontrar el valor de la tensión. Conseguimos el valor de la fuerza que está en el centro de presión y a través de un momento acá en el pivote podemos encontrar entonces la tensión que va a estar ubicada acá en el punto final. Bien, entonces esta distancia que está acá vamos a colocarle un nombre porque la vamos a necesitar. ¿Cómo podríamos llamar esa distancia? Vamos a llamarle esa distancia L, por colocarle un nombre. Entonces nosotros tenemos que calcular esta distancia L para hacer sumatoria de momento. Ahora bien, para esta área nosotros al aplicar la fórmula vamos a necesitar dos cosas que son bien importantes, que es el área, ¿verdad? Y el momento de inercia. Área y momento de inercia. Esas dos cositas vamos a necesitar. Entonces, bueno, vamos primero con el área. ¿Cómo calculamos el área de un círculo? Va a ser pi entre 4, ¿verdad? Para utilizar el mismo diámetro. Pi entre 4 por el diámetro al cuadrado. ¿Cuál es el valor del diámetro? 0,254. 0,254 metros. Ah, 0,0254 al cuadrado. Ahí está. ¿Cuál sería entonces el valor del área? Ah, sería... Le coloqué un 0 de más. 0.254. 0,051. 0,051. Dame otro número más. Ah, no. Profesor, es 0,05. Redondeándole 1 sería. No, pero dame, porque siempre son tres significativas. Es decir, si hay 0, 0, entonces hay que colocar tres números. ¿Sí? Ok. 0 y 7. O sea, en realidad, profesor, sale 0,05067. 067. Coloquémoslo mejor. Ajá. Como son cantidades pequeñas, sí. mejor colocarlo. Okay. Metro al cuadrado. Ahí está. Ahí tenemos el área, ¿no? Y listo. Falta el momento de inercia. ¿Cómo calculamos el momento de inercia de un círculo? Entonces, para eso necesitamos nuestra tabla de momentos de inercia. Nuestra tabla de momentos de inercia. A ver, no me deja mirar acá. ¿Tienes tu tabla de momentos de inercia? Voy a copiarte el momento de inercia de un círculo acá. Ok. Vamos a ponerlo por acá. Creo que, no sé si en la clase anterior habíamos trabajado con los momentos de inercia. En circular. Círculo. Acá te la coloco. Bien. Para el momento de inercia tenemos la siguiente forma. La fórmula sería 1/4 de pi por el radio al cuadrado, o pi sobre 4 por el radio a la cuarta. Entonces, bueno, sería el momento de inercia igual a pi sobre 4 por el radio, pero a la cuarta. Ahí está, se parece mucho a la fórmula, ¿no? Sí. Ok, entonces, ¿cuánto nos da ese momento de inercia?
Sería, se parece bastante al sería y entre 4 por 0,025. Sale, profesor, en 0,0032. Sale en notación científica, le estoy llevando a decimales. Ok. 0, Dámelo en notación científica. En notación científica. allá, es 3,269 por 10 a la menos 3. 3,269 por 10. Por 10 a la menos 3. Metros a la cuarta. Okay, ahí tenemos el momento de inercia, listo. Ya tenemos entonces el área y el momento de inercia. Ahora vamos, ya con esta información que nosotros tenemos, nosotros podemos resolver nuestro problema. ¿Ok? Básicamente, ¿qué es lo que nos hace falta? El valor de la fuerza, la distancia L que te mencioné, ¿ok? Y para eso vamos a necesitar el YP. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a calcularlo. Pues. Primero, la magnitud de la fuerza del agua sobre la compuerta. Magnitud de la fuerza del agua sobre la compuerta. La fórmula me dice así. Esa fuerza que he llamado F va a ser igual a el peso específico, ¿verdad? Por HC, altura vertical hasta el centroide, por el área proyectada, o el área de la compuerta. Cuando es una superficie curva decimos área proyectada, pero en este caso, como es plana, pues el área de la compuerta es la misma área proyectada, ¿no? Okay, de tal modo que la fuerza entonces va a ser igual, estamos trabajando con agua, así que sería 9810 newton sobre metros cúbicos, ¿verdad? Por el HC que ya hemos calculado previamente, nos dio 4,89 por el área proyectada que también la hemos calculado, 0,05067 metros al cuadrado. Ahí. ¿Cuánto nos daría entonces la fuerza en newton? Claro que esto también lo podríamos hacer en kilogramos fuerza. Si nosotros quisiéramos hacerlo en kilogramos fuerza, pues serían simplemente 1000 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos. Pero lo vamos a hacer en newton, ¿bien? Eso de todos modos ya es una consideración dependiendo cómo tú quieras o desees trabajar. ¿Cuánto daría entonces esto? Vamos a sacar la operación acá. 9810, la densidad del agua estándar, por 4,89 por 0.05067. Y eso me está dando 2430,685 newton. Ahí está. Esa es la magnitud de la fuerza. Ahora necesito calcular la distancia L que señalé en el gráfico. Distancia desde el pivote hasta el centro de presión. Entre comillas le voy a colocar L, que es el valor que le hemos colocado para este problema. ¿Ves? Entonces esa distancia L va a ser igual a ¿quién? Esa distancia L mayúscula va a ser igual a ¿quién? Fíjate. Esa distancia L va a ser necesitaríamos fíjate, necesitaríamos una distancia más, ¿no? Necesitaría la distancia desde acá, desde el nivel de agua libre
hasta acá. Pero esa distancia no es difícil de calcular. ¿Por qué? Porque esa distancia es simplemente a la distancia total que ya hemos calculado, simplemente le restamos el 0,254. la distancia de la compuerta. Ahí está. Entonces, bueno, vamos a de todos modos a señalarlo acá, ¿no? Esa distancia va a ser 5,52. ¿Cuánto te dio? 5,52, perfecto. Ok. Entonces voy a señalar acá menos 0.254. ¿Y nos da cuánto me dijiste? 52. 5,52. ¿Algún decimal más? Ah, no, da exacto. Se restan los 4. Sí. Listo. Entonces, bueno, esta distancia L, básicamente entonces va a ser el YP menos, o sea, el YP, fíjate que es esta distancia hasta el centro de presión, pero desde el nivel de agua libre, menos 5,52. 5,52. Si nosotros restamos YP menos 5,52 metros, vamos a obtener la distancia L que estamos buscando. Entonces, bueno, ahora bien, ¿cómo calculamos YP? YP tiene su fórmula y está basada en YC. Entonces L va a ser igual a ¿qué? Voy a cerrar esto entre paréntesis. A YC. Bueno, voy a escribir la fórmula para que quede acá, ¿no? YC más momento de inercia sobre, nuevamente, YC por el área. Ahí está. Ese sería el valor de YP. A esto le debo restar 5,52 y tendría entonces la distancia L. Entonces, bueno, vamos a sustituir valores, ya que tenemos los diferentes valores, ya los tenemos. Por lo menos YC es un valor conocido, que lo hemos calculado previamente, 5,647. 5,647 metros. Por acá. Acá también 5,647 metros. El momento de inercia lo calculamos también. Nos dio 3,269. 3,269 por 10 a la menos 3 metros a la cuarta. Y el área también la hemos calculado, 0,05067. 0,05067 metros. Ahí está. Y con eso entonces nosotros podemos tener lo que es el valor de L. ¿Cuál sería entonces el valor de L? Sería, a ver. Otro. Punto 269 menos 3 5,6. Por eso sale 0,121. Sí, tiene que salir un valor bastante bajo. A ver, acá me confundí. Acá falta un 7. Sí, 0,128 sale. A ver, 5.647, 3,269 por 10 a la menos 3 sobre 5,647 por 0,65. Sale menos 5,52 me está dando 0,138. Revisa, a ver, 0,13842 metros. ¿Te da eso? A ver, me da 128.
A ver, sería 5.647 por 0.5067. Más. Al final es Pero más. ajá. 5.647 más. Acá sería 3,269 por 10 a la menos 3. Entre, aquí tienes que abrir un paréntesis en la calculadora o escribirlo tal cual. Ajá. Si no lo escribes así en forma de división, entonces tendrías que colocarle acá un paréntesis, no te vaya a salir mal la operación. Ya. 5,647 por 0,05067 y luego menos 5,52. Sí. Ya está bien, profe. Listo, ahora sí te dio. Muy bien, entonces mucho cuidado con eso, ya eso son operaciones de calculadora. Ya tenemos todo lo que necesitamos para resolver nuestro problema. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues básicamente lo que vamos a hacer es el diagrama de la fuerza y la tensión y hacer sumatoria de momentos. Entonces aquí sería cálculo de la tensión. Calculamos la tensión necesaria del cable para abrir la compuerta. Calculamos. Bien. Entonces, bueno, vamos a hacer rápidamente acá el dibujito. Aquí estaría el pivote. Y señalamos solamente las distancias que necesitamos. Por acá tendríamos entonces la tensión que va hacia arriba. Y por acá tendríamos la fuerza ubicada en el centro de presión. Ajá. A ver, esta distancia horizontal creo que no la hemos sacado, ¿cierto? Vamos a ver, creo que nos está faltando esta distancia horizontal. Esta que está acá. Profesor, disculpe, ¿lo está grabando? Sí, estoy grabando. Ajá. Esta pequeña distancia que está acá va a ser la distancia horizontal desde el pivote hasta la tensión. Es necesaria calcularla también. Recuerda que ya tenemos esta distancia que es 0,254. Y también tenemos este ángulo de 60. Vamos a seguir trabajando con este ángulo de 60. Okay, que es este mismo que está acá. Podemos trabajar también con el de 30, pero vamos a seguir trabajando con el de 60 para no mezclar las cosas. Ahí está, ahí entonces esta distancia, como es la horizontal, sería con el coseno. Entonces tendríamos, a ver, coseno de 60 debe ser igual a quién, al cateto adyacente, en este caso vamos a llamarlo X, entre la hipotenusa que es 0,254 metros. De tal modo que X va a tener un valor de 0,254 por coseno de 60 y eso me da 0,127 metros. Ahí tenemos el valor de X. O sea, la distancia desde el pivote, vamos a recordar de todos modos que esto que está acá es el pivote. Desde el pivote hasta la línea de acción de la tensión. Entonces, bueno, 0,127, nos vamos con ese valor a nuestro diagrama y ya sabemos entonces que desde acá hasta el pivote hay 0,127. Le colocamos acá 0,127 metros. Ahí
Ahí está. Y para la fuerza, la distancia ya la calculamos, que esta distancia L. Un diagrama ya mucho más limpio, solamente con las cosas que necesitamos. A esta distancia que está acá, pues nosotros le llamamos X. Vamos a mantener su nombre allí. Y esta distancia entonces le hemos llamado L. Entonces L va a tener un valor de 0,13842 metros. Ahí está. Acá entonces tendríamos nuestro pivote, acá nuestro centro de presión. La magnitud de la fuerza ya la conocemos. Vamos a ubicarla por acá. Esta sería la magnitud de la fuerza. Y por acá tendríamos la tensión del cable, que es lo que deseamos calcular. Ahí está. ¿Por qué no busco la distancia inclinada de la tensión, sino que la dejo tal cual está? Bueno, porque a la final, cuando yo voy a hacer sumatoria de momento, yo lo que necesito, ¿verdad?, es fuerza y distancia perpendicular a la línea de acción. Eso es un concepto bien importante. Fíjate que la línea de acción de la fuerza es esto, y acá se me está formando un ángulo de 90 grados. Aquí se me está formando 90 grados. Lo puedo señalar acá, 90 grados. Como la línea de acción y la distancia son perpendiculares, yo puedo trabajar con eso. Y en el caso de la tensión, su línea de acción me forma 90 grados acá, cuando pasa exactamente por acá. Entonces, la línea de acción de esta tensión se puede mover así, ¿ok? Se puede mover de esta manera. Y por tanto, cuando pasa por acá, su línea de acción forma 90 grados. Entonces yo puedo hacer momento con eso. No tengo que descomponer la tensión ni tampoco tengo que descomponer la fuerza. Tengo fuerza o magnitud de la fuerza, distancia perpendicular a su línea de acción, fuerza, distancia perpendicular a su línea de acción. Así que fácilmente puedo hacer momento acá en el pivote. Acá de hecho en el pivote hay dos reacciones. Aunque no las estoy colocando, no significa que no existan. Hay dos reacciones acá. Probablemente haya, no sé, hacia la derecha, hacia la izquierda, no sé cuál su dirección, porque, pero mira, esta va hacia la derecha. Necesariamente tiene que haber una hacia la izquierda, porque no hay ninguna hacia la izquierda. Entonces esta tiene que compensar a esta fuerza, así que esta sí estoy seguro que va hacia la izquierda. Pero no sé si la otra va hacia abajo o hacia arriba, porque tengo 2400 hacia abajo y no sé el valor de T. ¿Ok? Así que podría estar hacia abajo o podría estar hacia arriba. Nosotros asumimos una dirección. De todos modos, el problema no pide calcular estas reacciones. Se podrían calcular, pero el problema en realidad no lo está pidiendo. Ok, las voy a colocar acá nada más a modo de saber que están allí, pero no las vamos a calcular en esta ocasión. Ahí las dejo. Estas serían entonces las reacciones. Si este fuese el punto A, pues le podríamos llamar a Y y a X. Okay. Dos reacciones. Esta sería la componente vertical, AY, y esta sería la componente horizontal, AX. Ok, bueno, para terminar este problema, entonces nosotros lo que hacemos es sumatoria de momento en A, suponiendo que el pivote se llama A. Sumatoria de momentos en A igual a 0. Siempre, por supuesto, asumiendo sentido antihorario positivo. Listo. Así entonces sería positivo. Muy bien, entonces bueno, vamos a hacer sumatoria de momento en A. Significa que tenemos la fuerza, ¿verdad?, girando de forma positiva, sería más 2430,685 newton, multiplicada por la distancia, que sería 0,13842 metros. Ahora viene la tensión, menos la tensión desconocida por la distancia, 0,127 metros. Y eso entonces debe ser igual
a 0. Ahí está. Listo. Y acá podemos entonces calcular la tensión. El valor de la tensión entonces sería ¿cuánto? Sería 2430 685 por 0.42 menos 2649,255 newton. Está, a ver, confírmame que te da la 2719.30. 2430,685 por 0,13842 menos 0,127 por x igual a 0. Imagino que estás cometiendo un error quizás al no colocar estos entre paréntesis, probablemente. Esto recuerda que, o no, no sé en realidad dónde podría estar el error. Tienes que multiplicar esto y dividirlo entre 0,127. Quiero 2430.685 Ajá. por 0. Creo que me olvidé poner un término. 3. Ajá, me olvidé poner eso. ¿Ya te dio? Que 0.127. Sí, profe, igualito. Ahí está, listo. Excelente. Sí. Bueno, ese debe ser el valor mínimo. Okay, aquí hay que aclararlo. Valor mínimo de la tensión en el cable para abrir la compuerta. ¿Ok? Si fuese en kilogramos fuerza, a veces lo colocan en kilogramos fuerza, simplemente tendríamos que dividir entre 9,81, ¿ok? Para llevarlo a kilogramos fuerza. Ok, listo. Entonces, básicamente esto sería la parte. Vamos a revisar las preguntas de todos modos, que no se nos haya escapado nada. Que no se nos haya escapado nada de lo que pide el problema. Dice: la fuerza que debe ejercer el cable de la polea para abrir la compuerta considerando dos casos, despreciando el peso de la compuerta y considerando el peso de la compuerta. En un plano inclinado, las coordenadas del punto de aplicación de la fuerza. Ok, entonces bueno, el plano inclinado ya está acá, punto de aplicación de la fuerza ya está. Hemos calculado el primer caso, ¿no? Despreciando el peso de la compuerta. Ok, entonces vamos a señalar por acá que hemos despreciado el peso de la compuerta. Despreciamos el, escribe, despreciando el peso de la compuerta. ¿Okay? Ahora, si la compuerta no tuviese un peso despreciable, sino que nosotros lo consideramos, entonces sería el mismo diagrama, pero habría que colocarle el peso de la compuerta. Ahora bien, ¿cuánto pesará esa compuerta? Para nosotros poder realizar ese cálculo, nosotros necesitamos, vamos a hacer el estudio acá, cálculo del peso de la compuerta. Cálculo del peso de la compuerta. Ok, lo primero que debemos buscar, se puede buscar por internet lo que es la densidad del acero comercial. ¿Busco, profe? Lo estoy buscando. Vamos a ver qué conseguimos por acá. Ese siempre es un dato. Ay, Dice 7850. Lo voy a colocar de todos modos por acá. La página donde la sacamos. Viene 7850. Vamos a colocarlo por acá. De internet conseguimos que el peso de la compuerta son 7850 kilogramos sobre metros cúbicos. Su densidad, nosotros estamos trabajando en newton. ¿Ok? Así que hay que multiplicarlo por 9,81. Ahora bien,
El volumen de la compuerta, necesitamos el volumen de la compuerta. Entonces, para poder darle volumen a la compuerta ya tenemos el área, ¿no? Entonces vamos a colocar por acá y vamos a darle dimensiones. Vamos a darle dimensiones. ¿Cómo le damos dimensiones? Bueno, decimos que esta compuerta tiene un espesor. ¿Cuál será el espesor promedio de una compuerta? ¿2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros? Supongamos que esta compuerta tiene un espesor, vamos a llamarle ese espesor T, de 5 milímetros. 5 milímetros son suficientes como para soportar cualquier tipo de presiones que se puedan presentar ahí. Y ese sería el espesor. El área de la compuerta ya de hecho nosotros la habíamos calculado. Ok, la teníamos por acá. Simplemente sería llevarnos este valor del área que ya habíamos calculado. Y con eso podemos calcular fácilmente el volumen, ya que el volumen no va a ser otra cosa que el área por la longitud, en este caso el área por el espesor. Ok, entonces sería, a ver, volumen de la compuerta, y diríamos entonces nuestro volumen va a ser igual a 0, a área por T, ¿no? Vamos a señalarlo acá con fórmula de todos modos, área por lo que hemos llamado T, que viene a ser el espesor, ¿no? 0,05067 metros al cuadrado por 5 por 10 a la menos 3 metros, para llevarlo a metros, de tal modo que nuestro volumen va a tener un valor de ¿cuánto? 0.05067 por 5 exponencial menos 3, y eso me da, bueno, lo voy a colocar 253,35 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Ahí está. El peso de la compuerta, entonces, ¿cuánto sería? En newton, ¿no? El peso de la compuerta, vamos a llamarlo W, va a ser igual a la densidad por la gravedad por el volumen. De tal modo que el peso de nuestra compuerta aproximado, una aproximación a la realidad, estamos colocando cosas que son reales, o sea, la densidad del hierro, del acero comercial es esa. El volumen lo estamos colocando con los datos del problema y un espesor real. Entonces vamos a tener un valor aproximado a la realidad. 7850, ¿verdad? Kilogramos. Kilogramos sobre metros cúbicos, multiplicado por la gravedad, 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicado por 253,35 por 10 a la menos 6
metros cúbicos. Ahí está. ¿Cuánto nos estaría dando entonces nuestro peso aproximado de la compuerta? Sería, a ver, 850. 19,5101 Newton, ¿cierto? Uh-huh. 0,1 Newton. Ok, entonces con esas consideraciones realizamos de nuevo nuestros cálculos. Ya tenemos lo que necesitamos. Ahí está. Aquí que lo señalaríamos considerando el peso de la compuerta. Entonces acá, adicional a esto, añadiríamos un poquito más arriba acá el peso de la compuerta. El peso de la compuerta, ¿dónde va a estar ubicado? ¿En el medio o en el centro de gravedad? En el centro de gravedad. Okay, va a estar ubicada en el centro de gravedad. ¿Qué significa eso? Que bueno, la distancia a la que va a estar ubicada, bueno, si esto es 0,127, pues la mitad de esa distancia va a ser la distancia que nosotros necesitamos. Es decir, acá esta distancia, obviamente si está a la mitad de la distancia inclinada, también va a estar a la mitad de la distancia horizontal y a la mitad de la distancia vertical. Se puede sacar de todos modos, ¿no? Teniendo esta distancia inclinada y el ángulo de 60, nosotros podríamos sacar esta distancia horizontal también, pero con toda seguridad esa distancia nos va a dar la mitad de esto. ¿Cuál es la mitad de 0,127? Sería, a ver, 0,0635, ¿no? sí. Ahí la tenemos, listo. Entonces adicionamos eso a nuestra sumatoria de momento. Tendríamos entonces acá W y acá añadimos, agregamos. Sería un momento positivo más W, que ya hemos calculado, vamos a colocar su valor, ¿no? 19,51 newton por la distancia, que sería 0,0635 metros. Ahí está. Y recalculamos el valor de la tensión. Y eso me está dando 2659,01 newton. Ese sería entonces el valor de la tensión considerando el peso de la compuerta. En realidad no afecta mucho porque como es una compuerta tan pequeña, no afecta mucho. No afecta mucho. Ya bueno, acá si variamos el espesor y le colocamos un espesor de no sé, 1 centímetro por ejemplo,
cambiaría el valor del volumen y de pronto cambiaría el valor de la tensión. Pero 5 milímetros es medio centímetro, ¿no? Es bien pequeño. Sí, medio centímetro, un espesor de parametal de medio centímetro es grueso, ¿me entiendes? Ah, sí. Para metal, sí. Sí, claro. Y lo que veo es que está dando, bueno, el volumen dio bastante pequeño. O sea, eso no pesa mucho, ¿no? ¿Cuánto nos daría en kilogramos? 7850 por... Aquí veo un valor, aquí veo algo, yo creo que este valor del volumen está... Vamos a sacarlo de nuevo a ver. Vamos a ver, 0.05067 por 5 exponencial menos 3. Ese está bien. Lo multiplicamos por 9.81 por 7850. Sí, da 19,51. O sea que está pesando más o menos como 1,98, 2 kilogramos está pesando más o menos esa compuerta. La compuerta. Sí, más o menos tiene un peso en kilogramos de 2 kilogramos. Más o menos es, voy a escribirlo por acá. La masa igual a 1,988, 2 kilogramos. Ok, vamos a hacerlo por acá. 10 pulgadas. 10 pulgadas son en centímetros, ¿cuánto serían? 10 por 2.54, ¿no? Sí. Son unos 25 centímetros, ¿correcto? Sí, 25. Sí, unos 25 centímetros más o menos. Entonces una tapa de una tubería de unos 25 centímetros de metal, sí, puede pesar unos 2 kilogramos. Sí, es algo que es bastante real, ¿no? Sí. Sí. Esta tapa más o menos... Profe, esa masa de 2 kilogramos lo sacó lo transformó de... Claro, divides entre 9.81. Ajá. Recuerda que, o sea, Claro. recuerda que lo que es la fuerza es igual a la masa por la gravedad, ¿correcto? Sí. Entonces, si tú quieres la De ahí masa, claro, si tú quieres la masa, entonces la despejas. ¿Ok? Ujú. Y el diámetro, profesor, lo sacó del... El diámetro es algo que venimos trabajando desde el inicio. Recuerda que el Desde el inicio. diámetro Ajá. lo da el Claro. problema, ¿sí? Sí. El problema nos decía que eran 10 pulgadas. De 10. Uh-huh. Y dice tubería HDP, pero no sé qué es HDP, no sé si de pronto esto lo podríamos googlear, pero por lo general esto se trabaja con el acero estándar, el acero comercial. Así que creo que hemos considerado todo. Hemos considerado todo. Tenemos la distancia con la que iniciamos, que fueron los 5 metros, y las 10 pulgadas, sí, que viene a ser el diámetro de la compuerta, en este caso circular. Tenemos el ángulo de 30 grados acá, triángulo rectángulo, este sería 60, y hemos trabajado con todos los datos que necesitábamos trabajar. Y ahí hemos sacado todas las distancias paso a paso. ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Sí, sí entendí, profe. Ah, excelente. Pues no sé, tú me dices, ¿alguna otra consulta o...? Profe, ¿me puede explicar un poco la teoría de hidrostática? ¿Qué parte específicamente deseas? Porque nos hicieron esto, o sea, sí, empuje y un poco de lo que es o sea, vino lo que es empuje, pero cuando dijo que cuando está inclinado, pero se comportaba